Bienvenidos a un nuevo episodio de Free Your Mind, Libera tu mente en The Maker Group. Esta semana me complace recibir a un amigo, a un líder en ventas en toda Latinoamérica. No solo un amigo que llevamos muchos años de interacción, de amistad, pero hoy por hoy es uno de los grandes referentes en Latinoamérica formando y capacitando equipos de alto nivel en el tema de las ventas. Si hoy estás teniendo temas, complejidades o retos a la hora de vender, este podcast es para ti. Qué rico tener ese espacio con un gran amigo, Andrés. Bienvenido, hermano, a este podcast, a esta mesa. Y bueno, dejo que te presentes un poquito con la audiencia, con los seguidores y cuéntanos quién es Andrés Botero, quién en realidad es Andrés Botero. Listo, Luis, no, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Este mundo de las ventas tan apasionante que desde hace bastantes años vengo entendiendo, vengo tratando de conocer las mejores metodologías y técnicas. Y para hablar un poquito de quién es Andrés, yo soy de una ciudad que se llama Pereira, en Colombia, es de una ciudad cafetera pequeña cerca a tu ciudad natal. Y durante muchos años, de hecho desde que yo tenía, recuerdo muy bien, unos 12 años, estaba una vez con un tío en una finca y el hombre me dice: Andrés, usted se va a dedicar a las ventas, usted tiene una personalidad buenísima para eso, todo el tema. Y de ahí empieza toda una carrera, como mucho empezamos vendiendo desde el colegio, después empecé a trabajar con algunas multinacionales, empecé a crear mis propios negocios y hoy pues vivo en Medellín y pues soy un apasionado de todo este mundo de las ventas, conectando con muchas empresas, con personas, conociendo personas maravillosas. Y hoy ese es mi propósito: cómo transformamos la vida a través de la formación. Qué poderosa esa frase que hablas, cómo transformamos la vida a través de la formación. Andrés, hablas de pronto en esta idiosincrasia paisa, colombiana, este arraigamiento latinoamericano que de pronto se nos habla que somos muy comerciantes, muy vendedores, esto que comentas que un tío te lo dijo, pero ¿cómo llega ya Andrés pasando de este caminar de multinacionales a hoy por hoy haber capacitado a casi 100.000 personas durante los últimos años en Latinoamérica? O sea, ¿cómo llega Andrés y aterriza esto y a esa frase que acabas de mencionar, transformar vidas? Fíjate, Luis, que en un momento, pues es una historia demasiado larga que creo que necesitamos como 4 capítulos, pero por sucesos de mi vida donde yo los llamo aprendizajes, tuve unos temas de retos con unas empresas que tenía, me quebré con ellas y empecé a buscar un poco de ayuda de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está fluyendo los negocios? ¿Por qué no está fluyendo esta parte pues si yo tengo la preparación, he estudiado en las mejores universidades, todo lo que uno le vendían desde pequeño de no, tienes que ir a un buen colegio, una buena universidad, trabajar en una multinacional, pero yo decía, tiene que faltar algo, tiene que haber algo. Y fíjate que fue un momento en que llegué a una red de mercadeo, pues que yo creo que hay muchas personas que conocen este tipo de estructuras y las han satanizado mucho. Y yo decía como que, venga, pues o sea, yo una persona tan preparada, me voy a hacer una red de mercadeo, estás loco. Pero cuando llego a esto, empiezan a haber muchos temas de formación y es como si me hubieran quitado unas vendas, donde me di cuenta que finalmente tú eras la persona más importante de tu vida y si tú no trabajabas contigo y rompías muchas de esas creencias que traemos desde niños, muchas de esas cosas que algunos dicen que incluso 6 generaciones atrás y todo eso, y me doy cuenta que yo nunca me había preocupado por la persona más importante de mi vida, que era yo, y cómo empezaba a romper muchas de esas creencias, y de ahí empiezo a ver las ventas desde otra visión. Y ahí tenía un socio en este negocio, un mexicano, y él, fui a un primer entrenamiento con él en ventas y pues uno que iba esperando, pues que le dijeran cómo prospectar, cómo ofrecer el producto, cómo hacerlo uno, cómo hacerlo otro, pero este hombre empezó a hablar de unos temas de la mentalidad y que el crecimiento personal y que no sé qué. Yo decía, pero ¿esto qué tiene que ver con las ventas? Y hoy soy un convencido que el 80% de una venta depende de 3 cosas, que es la confianza en ti mismo, que tanto te crees lo que tú estás vendiendo, la confianza en el producto o en el servicio que ofreces, y lo tercero es la confianza que tienes en tu propia empresa o en la empresa para la que trabajas. Si tú no tienes eso armado, ese otro 20% va a ser muy difícil que funcione, que es el cliente. Y Andrés, o sea, tocas, yo creo que a estos oyentes que nos van a escuchar, que se van a inspirar con este podcast, tocas en una piedra, porque yo también vendo el mundo comercial y es el tema de la creencia. Pues yo creo que uno ve a todos esos en Instagram hablando de motivación y uno dice, no piense así, piense así. Pero ¿cómo llegamos a eso? O sea, a esos 3 elementos que acabas de mencionar, de ese 80%, ¿cómo hacemos para que alguien aterrice? O sea, mi hijo de 16 años que escuche esto, ¿cómo hacemos para cambiar esa mentalidad quizás limitante, que es lo que hablas, a una mentalidad de abundancia, de superación, de quererme comer el mundo en la vida o en las ventas, que es lo que estamos hablando? Fíjate que hay un concepto que alguna vez leí muy interesante en un libro de Robert Kiyosaki y él hablaba del contexto versus el contenido. Yo decía, contexto versus contenido, ¿eso qué es?
¿Y qué pasa? Que en la universidad, en el colegio, en nuestras familias, en muchos aspectos, siempre nos están metiendo contenido y entonces te enseñan y te explican y te dicen, pero nunca se preocupa por crear un contexto adecuado. Entonces, lo que yo le digo a las personas, y ponte a pensar en esto, si yo te digo a ti, Luis, vamos a ir mañana a correr la maratón de Nueva York, quizá tú me dices, no, pues, yo escasamente correré los 5K pues, en el gimnasio pues, con un esfuerzo. Total. Pero capaz si yo te digo, en 6 meses vamos a ir a correr la maratón, ¿sí? Tú quizá me dices, va para esa, ¿sí? Pero eso qué va a implicar, que el Luis dentro de 6 meses es completamente diferente al Luis que soy. Entonces lo que yo empecé a entender es que si tú hoy no estás logrando el resultado que quieres, es porque no eres la persona correcta. Y ahí es donde yo tengo que empezar a expandir el contexto. ¿Cómo expando ese contexto? Porque es que pretender ponerle a una botella pequeña de agua 5 litros, no te va a caber. ¿Por qué? Porque el contexto no es el suficiente. Entonces, cuando tú empiezas a entender que quizá yo hoy no tengo el contexto correcto, incluso un mentor que tuve me lo decía, ¿cuánto se gana un profesor promedio en una universidad? Y yo decía, pues en Colombia se puede ganar, no sé, $2.000, incluso menos, $1.500. Si tú te educaste con una persona que se ganaba 1.500, tú sales con ese contexto y sales con un contexto de 1.500 porque es lo que esa persona conoce. Pero cuando tú te empiezas a entrenar con personas y te empiezas a relacionar con personas que tienen otro nivel, donde ya son personas que se pueden estar ganando $10.000 al mes, ¿qué dice esa persona? Ah, venga, yo sí me puedo ganar los 10.000, venga, yo veo. Entonces, para darte la respuesta a esa pregunta, en la medida que tú empiezas a rodearte de personas y de información de esos que tienen ya el resultado, no que saben, porque hay gente que sabe mucho y hoy no tiene el resultado y está en una situación muy compleja. Cuando tú eres una persona que sabe lo que quiere, cuando tiene el resultado, ahí es donde tú empiezas a expandir ese contexto y empiezas a crear la mentalidad correcta. Entonces la pregunta es, ¿de quién estás tomando información? ¿De quién estás recibiendo esos consejos? Tú tienes que cuidar mucho a quién le pides un consejo. Es como si tú le pides un consejo a tu mamá sobre tu negocio y tu mamá nunca ha emprendido. ¿Qué te va a decir? No, mi hijo, mejor empléese, mejor trabaje en esto, venga, más seguro de esto. Te empieza a limitar, porque finalmente es el contexto en el que ella está. Y ella nunca ha experimentado todo lo que implica emprender un negocio. Entonces lo mismo en las ventas. Si tú le preguntas al que no cierra ningún negocio, ¿qué te va a decir? No, las ventas es súper difícil, no te metas en eso, es súper complicado. Pero si le preguntas al que cierra negocios multimillonarios, ¿el que te va a decir? Haga esto, esto, esto. Todo y eso puede. te cambia inmediatamente tu mentalidad. O sea, vamos al concepto de con quién andas, en cierto modo te diré quién es. Correcto. Que nos lo decían nuestras mamás, pero lo decían en un contexto completamente diferenciado. Pero acá, esta mañana me acuerdo que me levanto y veo un videito de un perrito, un pitbull, en una caminadora. Y se la pusieron rápido, el treadmill. Y estaba como la pandillita de otros perros, pero los otros perros se paraban así, súper bacano el video, y el perro andando. Y después otro pitbull dice, no, pues como este ando, yo también me voy a montar. Y después se montó otro, y se montaron 2 más, y eran como 6 perros en la caminadora. Y entonces decía, es contagioso esto, ¿cierto? Y hablábamos de mentalidad, hablaba yo de mi hijo ahora. Si mi hijo anda con personas que comen mal, no hacen ejercicio, pero si él se junta con personas que continuamente quieren superarse, creo que va cambiando y nos dejas una gran enseñanza. Entonces yo creo que hoy a los negociadores, vendedores que nos ven, ¿con quién te estás rodeando? ¿Águilas? O como dice a veces mi señora, mi esposa, o con gallinas, allá que es lo único que están haciendo es mirando hacia abajo comiendo maíz. Fíjate que yo incluso le digo a la gente, si su entrenador personal tiene más barriga que usted o más panza, sí, ese no es. Yo iba a clase de Zumba y era una señora pues que estaba como pasadita de peso y yo decía, no, pues esto no tiene, o el que me vende Herbalife que va a bajar, pero sí, no tiene, sí. No lo ha hecho. Total. Andrés, volviendo a cambiar aquí al eje de las ventas, tú como experto, cuéntanos cómo ha ido trascendiendo el mundo de las ventas. Pronto en tu experiencia, las ventas de hace 20, 10, quizás 5, quizás hace un año atrás son diferentes a las de hoy y las tendencias a futuro. ¿Nos puedes llevar en una breve trayectoria de esa evolución y qué habilidades de pronto han ido cambiando, esas habilidades blandas necesarias del pasado a esas habilidades de hoy? Correcto. Fíjate que si nosotros nos vamos hace 30 años, o quizá menos, quizá 20, 25 años, que no habían redes sociales, que no había un acceso a información, quizá muchas empresas ni siquiera tenían sus páginas web, la habilidad del vendedor era fundamental, porque era un tema de generación de confianza. O sea, yo le presentaba un producto o un servicio a una persona y esa persona me compraba a mí, más que el producto como tal. Obviamente tenía una necesidad que se la cubría ese producto o servicio, pero era un tema de confianza de, oye, yo te creo lo que tú me estás vendiendo, lo que tú me estás ofreciendo. Hoy en día yo tengo un concepto y se lo comento mucho a mis clientes y es la forma de vender ha cambiado por completo. No solamente por efectos de pandemia o de pospandemia donde hizo que viéramos los negocios de otra manera, que habían otras posibilidades, sino porque hoy el cliente es mucho más preparado. El cliente hoy es mucho más preparado, es un cliente que es más experto, es un cliente que tiene cómo validar lo que tú le estás contando en minutos. O sea, yo puedo estar contigo reunido, yo te cuento algo, me dices, espérame, yo miro, oye, pero lo que tú me estás diciendo no está acá en la página, y entonces, ¿dónde está?
Entonces, hoy el rol del vendedor ha cambiado por completo, como yo lo veo. Hoy ya no es el vendedor que te llega a vender beneficios y atributos, que eso yo lo escucho mucho, no, hay que vender el beneficio y el atributo, Total, no vendas el producto. cero. Eso ya cambió. Nada que ver. Porque hoy ya es un tema más de ese cliente cuando llega donde ti, tú ya te sabes el producto perfectamente y sabes para qué es. Es más, en un estudio que veía de una persona que trabajó con HubSpot mucho tiempo, él nos decía, hoy el cliente tiene el 60% de la decisión tomada cuando tú llegas donde él. Entonces tú no necesitas venderle beneficios ni atributos, sino es entender cuál es la necesidad de ese cliente. Total. Y cuando yo logro entender, tú que estás necesitando, cuál es tu dolor, yo qué hago en mi cabeza, reviso mi portafolio, reviso mi catálogo y digo, oiga, sí le puedo ayudar a ese cliente, sí le puedo servir. Entonces, hoy el rol del vendedor es ¿cuál? Entender ese cliente que necesita. Por eso yo los llamo, de hecho, los vendedores vomitones, que son los vendedores que llegan y, sí, ¿cómo está? Mira, es esto, y este es mi producto, este es mi servicio. Sí, el culebrero. Nada. No, venga, pero entienda primero qué es lo que su cliente quiere. Y cuando usted entiende su necesidad, enfóquese en venderle la solución a esa necesidad. No venda todo el catálogo a la primera. Entonces, yo creo que hay una evolución importante donde antes era el vendedor que generaba confianza, la persona le creía al vendedor. Obviamente el producto y servicio pues tenía que tener unos estándares, pero hoy es completamente diferente porque el rol del vendedor ya es enfocado en conozco a mi cliente, me preocupo por sus necesidades, me pongo en sus zapatos. Fíjate que veía en estos días un video y un tipo tenía mascotas, tenía un perro y el hombre dijo, oiga, es un tema en la aerolínea súper complejo meterlo en un guacal, el perrito se estresa, no sé qué. ¿Sabes qué hizo el tipo? Se metió en un guacal, se montó en un avión como si fuera un perro y voló 3 horas montado en el guacal. Y en ese momento él entendió todo lo que sus consumidores estaban sintiendo. Y el hombre fue y lanzó una aerolínea especializada para transporte de perros. Pero los perritos ya van en la cabina, sentados en su silla, relajados, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a tener ese entendimiento de mi cliente, una cosa muy sencilla, si tú vendes materia prima para una industria, digamos de alimentos, vete un día para donde ese cliente y pasa un día en la planta de ese cliente y ponte todos los outfits para estar en la planta de producción y entiende cómo se hace todo el proceso de producción. Y cuando tú entiendes cómo es todo el proceso del cliente, es donde yo voy a identificar dónde pueden haber necesidades que mi producto o mi servicio puede satisfacer. Entonces, cambió por completo y por eso es que hoy un vendedor tiene que estar mucho más preparado que antes, tiene que tener las herramientas correctas, porque hoy un cliente que tú te encuentras puede conocer mejor que tú tu producto. Me encanta ese tema del conocimiento y la profundidad. Yo lo hablo frecuentemente con los clientes de igual forma y digo, negociar o vender es saber preguntar. Pero se pensaba en el pasado que negociar o vender era el que más hable, el que más presione, el que más vomite información. Si yo doy información, la gente se siente confiada. Y hoy creo que es inverso. Preguntar, conectar, transformar, inspirar, servir, dijiste ahora, eso genera más confianza que un listado, una ficha técnica. La ficha técnica ya está lo que vos decís en el internet. Y Andrés, yo creo que a veces lo que sucede, hablabas ahora tú del entendimiento, pero le pasa también a muchas empresas o vendedores o equipos comerciales que no saben tampoco diferenciar de lo que es el shopper y lo que es el consumidor final. Piensa que el consumidor es el total. Y a veces nos falta entender, un ejemplo, yo voy a ir a vender un producto para que de pronto no saben cuál es la diferencia entre un shopper, comprador y un consumidor. El comprador puede ser la mamá que va al supermercado a comprar el yogur y la fruta, los pañales para el niño o la niña, el bebé, pero el consumidor final es ese bebé. Y la mamá en su mente como shopper piensa precio, la imagen, el marketing, pero de pronto no hace el ejemplo que pusiste de meterme en la caja del perro para saber cómo de verdad ese consumidor final, que es el animalito que no lo puede hablar, cómo lo adopta. Y de pronto estas organizaciones grandes, o quizás grandes lo entienden, las pequeñas, ese vendedor del multimarketing, que de pronto nos ven, el vendedor de la olea, una solterita, no sabe entender para quién va dirigido. Y creo que volvemos a la raíz. Preguntando, yo creo que se llega a Roma, como el viejo refrán. Andrés, háblanos, pasa mucho, y creo que tú como experto, me acuerdo, tienes un libro sobre esto, sobre objeciones. En el mundo de las ventas, tú que nos escuchas y nos ves, dirás, uy, por fin llegaron a lo que a mí me está costando. Esos compradores escépticos. Ese producto no, está muy caro, ¿cómo hago? Las multitudes de objeciones. ¿Nos puedes darnos técnicas de cómo podemos lidiar con objeciones o con compradores escépticos? Claro que sí. Mira, hay una cosa que yo siempre le digo a los vendedores o a los equipos cuando los entreno y es, las objeciones son creadas por nosotros mismos como vendedores. Porque ponte a pensar, o sea, decisiones tan sencillas como estoy entre ir a este destino o a este otro. ¿Tú por qué escoges en uno o el otro o qué te ayuda a tomar la decisión? La información. Entonces, cuando tú eres un vendedor que eres de esos que solamente llega
a vomitar una información o a simplemente ser ese culebrero que en Colombia lo llamamos así, es una persona que no está preocupada por entender eso, por entender y recopilar la información correcta. Entonces, cuando tú sabes y ofreces un producto que ni siquiera sabes qué es lo que el cliente quiere, yo le digo a los vendedores, si tú no tienes ni lo que sabemos idea de cómo ese cliente está tomando decisiones o lo que el cliente necesita, ¿tú cómo le vas a vender? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay falta de información, la defensa inconsciente del cliente siempre va a ser poner una objeción. Y si tú te vas a cualquier momento de tu vida, en cualquier situación, tú siempre vas a poner una excusa o vas a poner una objeción cuando no tienes la suficiente información para tomar una decisión. Entonces, partiendo de eso, ¿qué quiero decirte? Hay una técnica que me gusta mucho que se llama la técnica de rebote. Y la técnica de rebote lo que consiste es que yo diferencio entre lo que es una excusa y lo que es una objeción. Por ejemplo, muchos dicen el precio, y los que estamos en venta sabemos que el precio supuestamente es la objeción más frecuente. Fíjate que yo vi en un libro que decía, cuando usted le ofrezca un producto a un cliente y el cliente le dice que está muy caro, que está muy costoso, no le ofrezcas un producto más barato. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una percepción de valor que es menor de ese producto o de ese servicio, de lo que tú vas a pagar, es decir, a mí me están ofreciendo un producto por $1.000 y yo digo, pero es que $1.000, pero me está entregando esto, no es suficiente. Entonces el problema no es que sea muy costoso, sino que el valor que le estás entregando no compensa los $1.000 que tú vas a desembolsar. Entonces cuando tú le ofreces un producto más barato, el cliente que dice, no, pues menos que me va a cumplir con el valor que yo necesito. Entonces lo que decía en ese libro es, cuando usted le diga que está muy costoso, ofrézcale algo más costoso, para que la persona entienda que si quiere recibir el 100% del valor que está buscando y la solución al 100% de su necesidad, va a tener que invertir más. Entonces pasan dos cosas, o el cliente hace el esfuerzo y paga, no sé si tú has ido alguna vez a comprar una computadora y uno termina pagando un 20, un 30% más porque se da cuenta que el que uno quería no funciona para lo que uno necesita, sino que tiene que comprar una de mejor especificación. Entonces tú tienes dos opciones, es o compro el más costoso, pero sé que tengo que desembolsar más dinero para obtener lo que quería, o digo, no tengo cómo pagar más dinero, entonces me voy por este, porque pues no me satisface al 100, pero digamos que al 80 y con eso me puedo defender. Entonces la técnica de rebote lo que dice es, toma la objeción del cliente y devuélveselo en forma de pregunta. Es decir, no tengo dinero y siempre utilizar algo, mejor dicho, yo dentro de las objeciones haría dos cosas. Una cosa que se llama las frases suavizantes y otra cosa que se llama la técnica de rebote. ¿Qué son las frases suavizantes? Cuando una persona está en modo objeción, en su cabeza está en modo bloqueo. Entonces, si tú me dices a mí, no, Andrés, es que esto está muy caro, y yo vengo y te digo, no, Luis, pero venga, que no está caro, venga, yo le explico por qué. Inconscientemente, ¿tú qué estás diciendo? O sea, estás diciendo que yo soy un mentiroso. Es que sí es caro, pues ¿cómo así que no? Entonces yo entro en modo bloqueo. Entonces lo peor que tú puedes hacer es confrontar a un cliente y contradecirlo. Entonces tú tienes que ir con el flow de la venta. Y yo siempre les digo, la venta es como una línea recta que tú no puedes frenarla. Entonces si la persona te dice es que está muy caro, usa una frase suavizante, que es decirle, Luis, te entiendo perfectamente y la verdad te quiero ayudar. Yo quiero entender por qué tú consideras que está más costoso el producto o por qué consideras que es costoso. O tú le puedes decir, oye, déjame entenderlo. Entonces, tú en ese momento consideras que estás necesitando esto, pero ves que nuestra opción es mucho más costosa. ¿Por qué crees tú que es más costosa? ¿O por qué para ti te está pareciendo costosa? Entonces, siempre es como decirle como, oye, te entiendo, sé cómo te sientes. Empatizo, sí, conecto. exactamente. Y ya uso esa frase suavizante. Luis, entiendo perfectamente, sé que nosotros somos mucho más costosos, pero te quiero explicar por qué. Mira, mientras que otras empresas usan estos elementos, usan estos materiales, nosotros usamos estos otros materiales. Entonces, por eso para mí es importante entender con qué me estás comparando, porque si me vas a comparar de pronto con un producto de los económicos del mercado, con seguridad que siempre vamos a ser más costosos, pero déjame entenderlo cómo. Entonces me pongo en función del cliente y empatizo con él y digo, te entiendo perfectamente. Pero si yo lo confronto, él entra en modo objeción, claro, pero al triple. Entonces eso por un lado, el uso de frases suavizantes, porque la persona baja sus armas y dice, ah, bueno, entonces me estás entendiendo. Ah, es que ustedes tienen muy mal servicio y por eso no los va a comprar. Luis, mira, te entiendo perfectamente. Yo sé que en algún momento hemos tenido malas experiencias, pero fíjate que acabamos de contratar un equipo completamente dedicado al servicio al cliente y yo te quiero hacer una pregunta. Si tú me permites demostrarte que nuestro servicio mejoró, me daría la oportunidad de que volviéramos a trabajar. Y ahí viene la frase que se llama la técnica de rebote. Entonces, tomo la objeción y se la devuelvo en forma de pregunta. Ah, es que es muy caro. Mira, te entiendo perfectamente, pero te hago una pregunta. Suponiendo que el precio no fuera un problema, que tú tuvieras el dinero en la cuenta, este es un producto que tú comprarías. Entonces, cuando la persona te dice, no, pero es que tengo que hablar con el financiero, si se te va como por las ramas, por decirlo así, o te sale con otra objeción supuestamente, tú ya sabes que el precio era una excusa. Pero si por el contrario la persona te dice, no, mira, definitivamente si tuviera el dinero, sí lo compraría, entonces tú le puedes dar opciones de pago. Listo, entonces hagamos algo, yo quiero que trabajemos juntos, yo quiero que te ayudemos, dime cómo te puedo ayudar a que tú lo puedas pagar. Entonces tú le das opciones, ¿sí? Entonces tomo la objeción, se la devuelvo en forma de pregunta, si él se te va por los lados, ya sabes que es mentiras, pero si él te dice, es eso, vamos para esa es una. Y la otra es, entre más específica sea la respuesta a esa objeción, es más probable que sea una objeción real. Cuando es algo demasiado general, tú vas a ver que es una excusa. Entonces si la persona te dice, no, no tengo dinero, es demasiado general. Tengo que hablar con mi esposa. ¿Sí?
a hablar con mi esposa a ver qué. Pero cuando la persona te dice, mira, ¿sabes qué, Luis? De verdad que me interesa mucho tu servicio, ¿sabes? Pero como tú acabas de ver cuando entraste, pues estamos haciendo una planta nueva y eso nos ha requerido demasiado recurso como compañía. Y en este momento estoy muy corto para poder invertir. Entonces, La no tengo cómo hacerlo. especificación es clave. Exactamente. O sea, hay personas que son tan hábiles que, o sea, si tú no eres buen vendedor, el cliente te termina cerrando. Pero si el de verdad se genera esa conexión y el cliente es claro contigo y te dice, mira, no lo puedo hacer por esto, 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 y te da muchos argumentos, es más probable que sea una objeción real. Entonces, por eso es que es muy importante, yo creo que dentro de la negociación, que te lo he escuchado mucho a ti, es, venga, yo tengo que entender qué es lo que ese cliente quiere. Porque quizás las expectativas mías son diferentes a las tuyas. Y yo estoy negociando sobre algo que para ti no es relevante. Y es el error más grande de percepción que hay en la venta, en la negociación, que se cree que parte A y B siempre quieren exactamente lo mismo, donde no es así. Andrés es su ser individual, Luis Carlos es su ser individual y ambos queremos y vemos una óptica de vida diferente, donde quizás hay momentos donde entremos en conjunto, pero no siempre va a ser así. Andrés, yo creo que ha sido una charla excepcional. Este tema del rebote me encanta, siempre te había escuchado y lo utilizo yo. Ahí he hecho una robadita de tema de separar excusa con objeción. A mí me fascina ese tema y a mí me estalló la cabeza en un momento. Y pienso que para muchos acá también lo va a hacer. Entonces yo creo que lo retamos a que la próxima vez que un cliente te hable del precio, tengo que preguntarlo. Vimos esas claves. La parte específica del argumento de esa persona va a ser clave. Preguntar, creo que ha sido una base fundamental de esta charla. Y ese tema del rebote, la objeción la devolvemos de nuevo, con una pregunta, con empatía, con conexión. Vender es servir. Andrés, usualmente nuestros invitados vienen acá para darle ya culminar a esta gran charla. La gente nos deja con una frase, con un tip, con un eslogan de vida, con algo que diga, a mí, Andrés Botero, esto me impactó y esto me ha ayudado a transformar mi mente o mi vida y quisiera compartirlo con las demás personas. ¿Andrés Botero tiene alguna? Mira, hay una que no sé si esto lo vayan a ver en horario familiar o no, pero tiene ahí un componente que no me importa que lo vayamos a decir, pero para mí fue una frase que cambió muchísimo. Y es porque cuando tú empiezas a entender, y bueno, yo tengo que hacer cambios, ahorita que te hablaba del tema del contexto y decir, pues hoy yo no estoy en el lugar que quiero, yo tengo que hacer un cambio y hay un mensaje que yo les quiero dar también y es, tenemos que dejar de ser vendedores arrodillados. Y yo lo llamo un vendedor arrodillado porque de toda esa experiencia que he tenido entrenando fuerzas de ventas de muchas industrias, me encuentro con muchos vendedores que sienten que el cliente les está haciendo un favor por comprarles. Y lo que no entienden es que a ellos les ha costado mucho llegar donde están. Y les ha tocado prepararse, quizá, pues no todos lo hacen porque hay muchos que son empíricos, pero tienes que darte el valor y tú como vendedor decirle, mira, ¿sabes una cosa? Pues te he llamado 10 veces, la verdad quiero entender si esto sí te interesa porque pues quiero respetar tu tiempo y el mío también, entonces dime si realmente esto te interesa, pero a muchos vendedores les da pena o les da miedo decirlo. Y lo que termina pasando es que hay muchos clientes que son, los llamo los clientes afables, que son de esos clientes que ay no, te quiero, no sé cuánto, que te da pesar decirte que no. Entonces hay una frase que cuando tú empiezas a crecer y quieres tener cambios y te vas a enfrentar a un montón de retos, yo le digo a las personas, nunca tomes un consejo de alguien que esté más jodido que tú. Porque si tú de verdad quieres expandir ese contexto y empezar a tener esa mentalidad correcta, que para mí es el 80% de una venta, tú tienes que tomar consejos de personas que ya están donde tú quieres. Y eso te va a ayudar a que inmediatamente cambie tu mentalidad. Entonces, pensemos muy bien a quién le pedimos consejos, pedimos muy bien de quién nos entrenamos. Un mensaje de, oiga, no necesariamente te tienes que ir a entrenar con Luis, con Andrés, ¿cierto? Hay una persona que comparte contigo escritorio, 3 años llevas con él, y él es el mejor vendedor de la empresa. Y con seguridad que no te has tomado la molestia de preguntarle tú cómo lo haces. Entonces, no necesariamente irnos a buscar esos grandes gurús o personas así que sean muy expertas. Al lado tienes esa persona que tiene el resultado que tú estás buscando. Y muchas veces por temas de ego, por temas de desconocimiento, por temas de pena, por muchos factores, pues no hacemos la pregunta. Invítala a tomar un café y dile, hey, ¿sabes una cosa? Tú tienes el resultado que yo quiero. ¿Me permites yo te tomo un café contigo y cuéntame qué has hecho diferente? Y hay una película que para cerrar les quiero recomendar mucho que se llama Millones de Kilómetros, que está en Amazon Prime. Y es una película que quizás de las más impactantes que me he visto, porque era un latino que quería ir al espacio. Y el hombre intentó como 14 años ir. Y el hombre le hacía y hacía y eso entrenaba y de qué. Y sabes que lo cambió todo. Un día lo sentó a la esposa y le dijo, yo tengo una pregunta, ¿qué tienen esas personas que han aceptado que tú no tengas? Y él empezó a decir, no, pues es que son expertos en correr y corren no sé cuántos kilómetros al día, son buzos expertos, saben manejar avión, saben hacer no sé qué. Y la esposa le dijo, eso es lo que tú tienes que hacer. Y el tipo empezó a entrenarse y se volvió experto en manejar avión y experto en bus y no sé cuánto. Y mágicamente lo aceptaron. Entonces, si tú hoy no estás llegando al resultado que quieres, pregúntate qué te está faltando para llegar a donde están esas personas que ya tienen el resultado. Esos mejores vendedores de la compañía donde tú trabajas
pregúntate qué tienen ellos que tú no tienes. Y cuando tú empiezas a desarrollar esas habilidades y empiezas a desarrollar esas falencias que hoy tienes, con seguridad que vas a llegar a ese resultado. Me encanta. Creo que aquí combinamos técnicas, estructura, contexto, pero quizás lo más importante, mentalidad, ¿no? Como dice Shakira en su canción famosa, la que le ha dado los últimos millones, no ejercites tanto hay que ejercitar mucho esta, para poder facturar. Nosotros los hombres también podemos facturar, ¿cierto? Totalmente. Ha sido un gran episodio, una gran charla acá con Andrés Botero, un líder hoy referente en el mundo de las ventas de toda Latinoamérica, un amigo. Y gracias por inspirarnos, gracias por transformar y servir y por contarnos todas esas anécdotas y compartir toda tu experiencia, Andrés, con nosotros. Luis, un placer, como siempre. Bacano habernos vuelto otra vez a encontrar en este tema. Creo que, como tú me lo has dicho muchas veces, la negociación es difícil si no tienes esa habilidad de venta. Y yo creo que es todo el tiempo prepararnos. O sea, mucha gente dice, no tienes un trabajito así sea en ventas. Y no entienden que el vender es una ciencia y es una técnica que se tiene que desarrollar, como tú bien lo decías, como un músculo. Entonces, entrénense todos los días, sigan el podcast de Luis, encuentran información muy valiosa en Spotify. En Spotify no solamente es para escuchar reggaetón, hay una cantidad de información valiosísima. Y hoy la persona que diga que no tiene el dinero para capacitarse es una mentira. Porque hoy hay tanta información allá afuera, piensa que todos tenemos las mismas 24 horas, el más rico y el más pobre. Y la pobreza, ¿qué es? Es la suma de las horas mal utilizadas. Me encanta. Esa estuvo letal. Si escuchaste esa frase y la vamos a dejar acá puesta como título de este podcast, Andrés, gracias. Con ese vamos a cerrar. Recuerda que esto es Free Your Mind de The Maker Group. Un episodio más, una inspiración más. Recuerda que negociar es preguntar, vender es servir. ¿Cómo estás transformando hoy tu vida, las de tu entorno y las de tus equipos comerciales? Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que quieras inspirar, que le quieras transformar su vida. Déjanos tu comentario a quién quisiera que tuviéramos acá y vemos a ver si podemos negociar o vender esa idea a él o a ella para tenerlos acá en esta mesa. Un abrazo, hasta la próxima.